Autoridades, colegas y amigos, es para mí un placer darles la bienvenida a este 11º simposio, Desafíos y escenarios educativos de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en tiempos de contingencia sanitaria, evento que nos convoca cada año y que en esta ocasión es celebrado de manera virtual. El propósito del simposio es analizar y discutir los retos educativos para la enseñanza de las lenguas ante la situación de contingencia sanitaria y compartir experiencias que puedan ofrecer oportunidades creativas para hacer posible una educación en línea y a distancia viable dentro de este escenario emergente. Mi nombre es Horacio Báez, soy el presentador de la mesa número 2, la lengua extranjera y las ciencias. Cedo la palabra a la maestra Arabel Herrera, quien nos dará la información sobre nuestros ponentes. Gracias, maestro Horacio. Una vez más, les damos la bienvenida a esta mesa titulada La lengua extranjera y las ciencias, donde tendremos el gusto de escuchar 5 ponencias. Estimados ponentes, les recuerdo que dispondrán de 15 minutos para hacer las presentaciones y a nuestros asistentes les pido que las dudas nos las hagan llegar por medio del chat de YouTube y las escriban en letras mayúsculas, por favor. Sin más, daremos inicio con nuestra primera ponencia titulada La astrofísica en la enseñanza del inglés basada en contenidos científicos, a cargo de la maestra María Esther Kristen Gracia, quien es matemática, maestra en lingüística aplicada por parte de la UNAM, doctorante en ciencias de la educación. Es profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria. Cursó el diplomado en enseñanza de inglés en la UNAM, Canadá. Fue directora internacional Informática Cosmos. Es coordinadora de capacitación MBS Comunicaciones y Banobras. Es coordinadora del programa Domino TIC. Participa en programas institucionales como Jóvenes hacia la Investigación y tutorías en el plantel 6 de la Escuela Nacional Preparatoria y también de la maestra Julieta Ruth Salazar Contreras, quien es física con maestría en astrofísica. Es doctorante en Ciencias de la Educación, profesora de Física de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria. Es coordinadora de Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Experimentales en la Escuela Nacional Preparatoria. Es coordinadora, participa en programas como Domino TIC, tutorías y asesorías. Tiene artículos publicados sobre astronomía. Ha ganado Feria de las Ciencias y Olimpiadas del Conocimiento. Maestras, les cedo la palabra. Gracias, buenos días. Bueno, no sé si son días o tardes a todos y muchas gracias por estar presentes en nuestra ponencia. Iniciamos la maestra Julieta Ruth Salazar Contreras del Colegio de Física y yo, María Esther Kristen Gracia del Colegio de Inglés. Les presentamos este trabajo interdisciplinario, la astrofísica en la enseñanza del inglés basada en contenidos científicos. Bueno, como introducción les comentamos que sabemos que la interdisciplinariedad es realmente fundamental para que los alumnos entiendan, comprendan el contenido científico, pero si la interdisciplinariedad la hacemos en inglés, entonces tenemos un gran recurso para que los alumnos aprendan inglés con base en contenidos científicos. Entonces, la instrucción basada en contenidos realmente aporta grandes beneficios en el aprendizaje del inglés de los alumnos. En este caso, nosotros le presentamos contenidos científicos. En esta ponencia abordamos también el pensamiento visual como parte esencial de esta actividad. Como pueden ver aquí, en la imagen tenemos una galaxia en donde dibujamos o marcamos el diagrama de Fibonacci, que es la imagen la imagen visual que ellos van a tener al final de la actividad. Y los alumnos aprenden sobre la secuencia Fibonacci, se crean la imagen que les permite identificarla no nada más en las galaxias, sino en diferentes objetos astrofísicos del espacio exterior.
Bueno, dentro de los propósitos de esta ponencia, lo primero que queremos hacer es exponer la práctica de enseñanza-aprendizaje que integra la lengua inglesa con la astrofísica. Para ello, proponemos una actividad didáctica que está fundamentada en la propuesta metodológica de la enseñanza basada en contenidos, presentada mediante el visual thinking gráfico, ¿no? Los conceptos de la secuencia de Fibonacci en la naturaleza y de manera particular en las galaxias de tipo espiral. Mostramos en forma gráfica los resultados del aprendizaje de los alumnos, que como ya se mencionó, después de utilizar imágenes de galaxias, van a poder poner ellos la secuencia de Fibonacci en las imágenes. Entonces, algunas de las actividades, porque llevamos a cabo varias actividades de aprendizaje, pero aquí pusimos las más importantes. Como pueden ver en la imagen, tenemos una aula virtual. Esta aula virtual está toda en inglés, en donde se describe la secuencia de Fibonacci, Fibonacci Sequence, y los alumnos aprenden lo relacionado con la secuencia en inglés. Todo es en inglés, no hacemos una sola actividad en español. Se la aplicamos a los alumnos de cuarto y de sexto de bachillerato, que son los que están relacionados en primera con la física y en segunda con la astronomía. El nivel de inglés que manejamos es el A2 e inclusive en los alumnos avanzados el B1 del Marco Común Europeo de Referencia. Todas las sesiones las hacemos en Zoom y las actividades las hacemos aquí en tu aula virtual, pero también las hacemos en forma por correo o en Classroom. La maestra Ruth trabaja en Classroom y su primer acercamiento de la secuencia Fibonacci, este es su primer acercamiento realmente que ellos tienen a la secuencia Fibonacci y al visual thinking. Algunas de las actividades que llevamos a cabo en este tópico que les presentamos como parte del programa de estudios son, por ejemplo, hacemos una introducción, les presentamos la biografía de Fibonacci, estudiamos la secuencia y lo que significa, el tipo de secuencias que hay y cómo se forma la secuencia. Hacemos una lectura en inglés y analizamos lo que indica la lectura para que conozcan un poco más en forma escrita la secuencia Fibonacci. Ellos hacen el dibujo del diagrama. Bueno, primero les enseñamos a dibujar el diagrama y ellos lo hacen en sus cuadernos. Eso lo hacen en el salón, en la sesión virtual, iba a decir en el salón de clase. Eso lo hacen en la sesión virtual y luego nos lo enseñan en la pantalla, el dibujo, que es hasta cierto punto fácil, pero es importante que lo comprendan bien. Les damos una introducción a los diferentes tipos de galaxias. Después ellos tienen que buscar las galaxias espirales y ellos elaboran una descripción en inglés de lo que de lo que encontraron de las galaxias espirales. Hacen una aplicación de los objetos cotidianos. Digamos, la secuencia Fibonacci, buscan en sus casas en donde está la secuencia Fibonacci, el diagrama de Fibonacci, y le sacan fotos en donde lo encontraron, lo describen en inglés, entregan sus fotos y por supuesto les hacemos una pequeña evaluación. Aquí el English Skills que ellos practican son en todas las actividades listening, speaking, writing, reading and vocabulary, inclusive drawing, describing, explaining, finding and giving examples. Y esto es un can do de los alumnos de lo que pueden hacer en inglés. Bueno, Fibonacci o Leonardo de Pisa es un italiano que nació justamente en Pisa, matemático del siglo XIII, conocido también solamente como Fibonacci, que en realidad pues es hijo, ¿no?, de Fibonacci, y sabemos que
que la secuencia de Fibonacci tiene muchísimas aplicaciones en matemáticas, en ciencias de la computación, teoría de juegos, física, etc. Él viajaba muchísimo con su padre, que era comerciante, y de hecho es un europeo, ¿no?, que introduce el sistema numérico indio en Europa y publica un libro de álgebra llamado Liber Abaci en 1202. Plantea y resuelve el problema de la población de conejos y su crecimiento, y a partir de esto, él encuentra como solución justamente la secuencia de los números de Fibonacci, y además, ¿no?, permite la creación de todos estos esquemas y secuencias. Muere alrededor de 1240 a los 70 años y... Ay, se me trabó. Ahí está. Mary. Muy bien. Entonces, ¿qué es la secuencia Fibonacci? The Fibonacci sequence. What is a sequence? A mathematical sequence is an ordered list of objects, often numbers. Sometimes the numbers in a sequence are defined in terms of a previous number in the list. Entonces, bueno, no les voy a dar la explicación de la secuencia Fibonacci, pero aquí en la parte de abajo pueden ver el diagrama que se forma siguiendo digamos, el espiral, pero no es un espiral cerrado, circular, digamos, de Fibonacci. Entonces, esa espiral, la maravilla es que esa espiral la podemos encontrar en muchos objetos de la naturaleza, como pueden ver en la parte de arriba una planta muy bonita que tiene sus hojas bien formadas, siguiendo la secuencia de Fibonacci, y por supuesto también en las galaxias. Aquí tenemos un poco otros ejemplos en donde podemos observar la secuencia Fibonacci, el diagrama de Fibonacci. El ejemplo más claro y más perfecto es the Nautilus. No sé si esa conchita se llaman Nautilus en español, pero es el caracol que está cortado, tiene un corte vertical. Entonces vemos perfectamente formado el diagrama de Fibonacci. El del medio es un tornado, creo que es en el mar, y también en las piñas de los pinos. Y como eso lo encontramos en muchas otras partes en la naturaleza, y no nada más en la naturaleza, en una gran variedad, en una diversidad de formas en el universo. Vemos que la Mona Lisa también está basada en el diagrama de Fibonacci, y las otras dos imágenes que son unas plantas muy hermosas que encontramos, la de en medio con rocío y la siguiente también, todas tienen la forma de la secuencia Fibonacci. Siguiente, por favor. Una de las actividades que les damos a los alumnos es que encuentren la secuencia Fibonacci en algún objeto de su casa, sin salir de su casa, que encuentren el diagrama de la secuencia Fibonacci y luego pues que lo manden, que lo describan, y en fin, es una actividad muy bonita porque ellos realmente lo sienten cerca. Ok, entonces dentro de las actividades que se hacen con los estudiantes, damos una pequeña introducción sobre qué es una galaxia, que en realidad es el bloque fundamental del universo y hay de muchísimos tipos. Entonces aprenden algo que se llama la secuencia de Hubble, y dentro de la secuencia de Hubble ellos entienden que existen las galaxias espirales, que en particular son aquellas que, como pueden ver en las imágenes, tienen un centro, ¿no?, un bulbo, y tienen una formación de brazos luminosos, y ahí en estos brazos luminosos se están formando estrellas. En general, las galaxias espirales en el universo son las más abundantes, alrededor del 70%, y en realidad lo que nosotros hacemos es permitir que los chicos aprendan a
dar una pequeña secuencia para que puedan bajar imágenes de telescopios que se utilizan por astrónomos profesionales para que ellos tengan la imagen de la galaxia, ya sea del Hubble o del Sloan Digital Sky Survey, etcétera. Y ya que ellos tienen su galaxia, ellos deben identificar y dibujar la secuencia de Fibonacci en esta. Entonces, la secuencia de Fibonacci, como sabemos, pues sí está presente en objetos incluso intergalácticos, ¿no? Sí, entonces, como les comentaba, los alumnos buscan, después de aprender todo lo de las galaxias, aplican el diagrama de la secuencia de Fibonacci, lo buscan, le sacan una foto a las imágenes que encontraron. Por ejemplo, esta es una foto que envió una alumna, Betty, dice del grupo 404, y la envían. También está aquí el libro porque podrían haber descargado una foto de internet y decir, esta es la foto que yo encontré en mi casa, pero ya sobre el libro y el objeto sobre el libro quiere decir que realmente ellos hicieron aquí nos tenemos que siempre que proteger, ¿no? Que los alumnos en general no hacen trampas, sí les gusta mucho esta actividad, pero alguno que otro podría haber pensado eso. Entonces esto es lo que hacen y describen los objetos que encontraron, lo describen en inglés, lo suben a la forma como entregan, ya sea en Classroom o en WhatsApp o en alguna forma, la foto y la descripción. La descripción es pequeña, no es más que un párrafo, pero sí tiene que estar bien hecha la descripción de lo que encontraron en su foto. Y bueno, pues sí, ahí terminamos, digamos, en forma muy general, porque tiene muchos detalles esta actividad, pero en forma muy general. Pero dirían ustedes, bueno, what's next? Y entonces, después de Fibonacci, ellos aprenden, es muy válido que aprendan Fibonacci porque lo van a seguir viendo el resto de su vida. Sin embargo, con base en la secuencia de Fibonacci, podemos también aprender sobre the golden ratio, que es la proporción áurea. Y esto también es realmente importante, sobre todo en el arte. Entonces manejamos inglés, ciencia y arte, y aquí este es el mejor ejemplo del hombre del Vitruvio, de la proporción áurea, sí. Y estas son algunas de nuestras referencias. Y thank you very much for your attention. Muchas gracias. Y nos gustó poner este pequeño meme aquí que dice, why was 3 afraid of 5? Because 5, 8, 13. Y resulta que 5, 8, 13 son son números que incluye la secuencia de Fibonacci, 5, 8, 13. Entonces, bueno, pues es un meme realmente muy ad hoc para esta actividad. Muchísimas gracias. Aquí les dejamos nuestros correos en caso de que tengan alguna pregunta adicional, pero vamos a tratar de contestar sus preguntas a continuación. Gracias. Gracias. Les agradecemos mucho su participación, maestras. Es sin duda una propuesta muy atractiva el abordar este tema científico para su aprendizaje en una lengua extranjera. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponencia se titula El socioconstructivismo, las TIC y la escritura en inglés para fomentar el pensamiento visual, por parte de los maestros Gilberto Barrera Ramírez, quien es profesor de asignatura A definitivo. Estudió las licenciaturas en Historia por parte de la UNAM y Arqueología por parte de la ENAM. Posteriormente realizó 2 maestrías en Historia del Arte y en Docencia en la UNAM. Y también de la maestra Liliana Esmeralda Arellano Vázquez, profesora titular A de tiempo completo, es licenciada y maestra en Derecho
Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y cursó el curso de formación de profesores en la ENALT. Maestros, les cedo la palabra. Okay. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla de la presentación. ¿Listo? Aquí está. Bueno, buenos días a todos. Nuestra propuesta es a partir de las materias de Introducción a las Ciencias Sociales e Historia del Arte. Entonces, buscamos vincular ambas asignaturas a partir de un tema que tiene que ver con la realización de museos virtuales y que tuviera que ver también con la enseñanza de las lenguas, que en este caso sería básicamente pues el inglés, donde en ocasiones a los chicos les pedimos museos en español o museos con cédulas en inglés, como en el caso de esta ponencia que les queremos compartir. Bueno, nuestra introducción es la siguiente. De acuerdo con los programas de la Escuela Nacional Preparatoria, los docentes deben de trabajar sus asignaturas a través de los 5 ejes transversales, que son la investigación, la lectura y escritura, tecnología, textos en inglés y valores, con la intención de formar alumnos que se autorregulen. Por ello, sugerimos trabajar con una secuencia didáctica socioconstructivista basada en tecnologías de la información y comunicación que permita a los profesores guiar a los estudiantes en sus investigaciones, compartir conocimientos, asumir retos, responsabilidades, adoptar textos en inglés y crear nuevos valores que respondan al contexto social y global. Estructuramos nuestra ponencia en 3 partes. La primera, para mencionar los ejes transversales. La segunda, para explicar nuestro marco teórico que sugerimos trabajar en línea. Y la tercera, para explicar cómo se puede aplicar esta tecnología para elaborar estos museos virtuales y fomentar tanto la escritura como el pensamiento crítico. Bien, empecemos con el primer rubro. Trabajar con los 5 ejes transversales. Bueno, aquí en este esquema se pueden visualizar. Nosotros le estamos dando importancia por esta ponencia al tercer eje, que es la comprensión de textos en lenguas extranjeras, pero eso no quiere decir que los otros están fuera. De hecho, incluimos todos aquí en la ponencia y en el trabajo con los alumnos, sobre todo porque nosotros trabajamos con alumnos de 4º y el nivel de textos en inglés que deben de manejar, pues es un poco más complejo respecto a los alumnos de 4º y 5º. Entonces nos pareció interesante trabajar con un grupo que en lugar de que redactaran sus cédulas del museo en español, hicieran el esfuerzo en inglés o que revisaran fuentes en inglés. Bien. Siguiente. El marco teórico que proponemos es el socioconstructivismo. Bueno, aquí les ponemos primero una visión general, porque suele haber muchas confusiones cuando hablamos de constructivismo. Recuerden que hay varios constructivismos. Está, por ejemplo, el de Jean Piaget, que se llama constructivismo cognitivo, y básicamente tiene que ver con las estructuras cognitivas, sobre todo con la memoria, que esa es, digamos, la escuela de Piaget. Pero está la escuela de Vygotsky de los años 30, que se llama constructivismo sociocultural, y ellos proponen lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo entre lo que los alumnos saben y lo que pueden conseguir, que sería como lo previo y lo nuevo. Y después en los años 60, Ausubel propone un constructivismo psicogenético. Básicamente, Ausubel, que lo citan casi ya todas las escuelas didácticas, él va por la cuestión del aprendizaje significativo, es decir, lo que el chico tiene como conocimiento previo, lo que aprende, lo une y adquiere un aprendizaje significativo. Pero en el año del 67,
aparecen Peter Berger y Thomas Luckmann, y ellos hablan de un constructivismo social, o también conocido como socioconstructivismo, que es la propuesta que nosotros les estamos haciendo en este espacio de lenguas. Y ellos lo que hacen es retomar a Vygotsky, y a partir de Vygotsky, que es esta zona de los chicos, lo que saben, lo que pueden conocer, ellos le agregan la parte de la significación, pero a diferencia de Ausubel, ellos dicen, es que hay variables, hay bastantes significantes en el aprendizaje a partir de un fenómeno o un problema que, social cercano a los alumnos, que hoy está muy de moda, de hecho, en los SADES que estamos trabajando, ¿no? Que de manera indirecta estamos siendo muy socioconstructivistas, de que buscamos un problema basado, estudio de caso, proyecto, eje problemático, etcétera, que tiene que ver con algo cercano a los chicos. Entonces, tiene mucho de socioconstructivismo lo que estamos trabajando en los SADES. Bueno, para aclarar este punto, hay que ver las contrapartes, lo que Piaget propone con Ausubel y lo que Vygotsky, Berger y Luckmann van por el lado del socioconstructivismo. Y la diferencia sería básicamente en que en el Piaget y Ausubel dejan al alumno como el responsable de su propio conocimiento, pero no hay un seguimiento. En el caso de Vygotsky y Luckmann dicen, sí, debe de haber una autonomía, pero que observe variables. Además, el alumno con Piaget, el docente, perdón, es un mediador, y en el caso del socioconstructivismo, el docente se vuelve un guía, un mediador, un motivador, o inclusive le llaman también facilitador o tutor, ¿no? Inclusive. Hoy que está muy de moda también, asesor, porque estamos en línea. Y dentro de estas características que propone el socioconstructivismo, a diferencia del constructivismo de Piaget y Ausubel, están las siguientes. Primero, trabajar con un aprendizaje situado, es decir, un problema que esté cercano a los alumnos. Aquí en el esquema se puede ver, el estudiante tiene un problema y tiene que estar relacionado con su contexto social, que de hecho, por eso es importante la última etapa de trabajo, compartirlo, que se le llama socializar el conocimiento, que también está muy de moda en los SADES, ¿no les suena? Para que vean cómo de manera indirecta estamos trabajando mucho con el socioconstructivismo. Bueno, por eso nos llamó mucho la atención y hicimos esta propuesta, porque nos dimos cuenta que los SADES iban encaminados por esa línea. Bueno, otra parte es la de la zona de desarrollo próximo y el andamiaje. El desarrollo próximo es lo que el chico tiene y lo que realmente puede aprender. Y el andamiaje son todas esas habilidades que va a desarrollar en ese proceso. También se utiliza mucho el trabajo colaborativo, digo, para que vean cómo somos muy socioconstructivistas ahora con las secuencias del SADE. Para el constructivismo de Piaget y Ausubel no es importante el trabajo en equipo, sino el trabajo individual, pero en el socioconstructivismo sí, de Luckmann, dice, tienen que trabajar en equipos porque hay que compartir experiencias y construir conceptos globales. Bueno, y finalmente se habla de la internalización, es decir, sus conocimientos previos más los nuevos, los unen, se logra una significación y después viene lo que es la internalización, que es la aplicación social, o sea, compartir el conocimiento o socialización del conocimiento, como está en las secuencias del SADE. Bien, siguiente punto. ¿Qué tecnología utilizamos? Bueno, de entrada, pues utilizamos Google Classroom, donde subimos las instrucciones para que hagan sus museos virtuales. Pero aquí enfatizamos este programa porque es importante para los alumnos, porque les hicimos llegar un tutorial y aparte el link para entrar y diseñar su museo.
para evitar el problema de es que no sé, no encuentro el programa. Bueno, este tutorial consiste en, primero, en el link para entrar. Es un programa gratuito. Tienen un apartado para crear el espacio donde ellos seleccionan qué tipo de museo van a realizar, qué tipo de sala, si va a ser una sala estática o con movimiento de 360 grados, el ambiente donde van a poner el piso, los colores, además la función que se llama Marketplace, donde ellos ya ponen los muros, el techo, la puerta de acceso, es decir, ya queda la sala, ¿no? La galería. Y después el catálogo, que ellos ya tienen sus imágenes en alguna carpeta y van seleccionándolas y van anexando sus cédulas que fueron redactando en inglés. Y la función de cargar es para insertar tanto las obras de arte como las cédulas, que aquí se ven digamos, en los esquemas, ¿no? Donde en la primera se ve el botón para insertarlo en un muro, nos da la opción de imagen, luego de texto, y en la tercera imagen ya se puede ver que se cargaron. Y luego, ya aquí le damos en guardar, en la sala terminada, como se puede ver, que están ya las obras de arte montadas con sus textos. Al final está una de las que hicieron los alumnos, que es una maja vestida, y con la información en inglés. A otros grupos se los pedimos en español, porque también depende el nivel que tienen los alumnos en cuanto a la lengua extranjera. Pero ha sido interesante este experimento, ¿no?, que hemos hecho, digamos, con grupos y cómo manejan la lengua para investigar en libros o para redactar. Y cuarto, que sería la aplicación de esta secuencia didáctica socioconstructivista para diseñar museos virtuales que fomenten la escritura en inglés. Secuencia didáctica, algo interesante que nos ha ocurrido a la maestra Liliana y que hemos ido transitando de este modelo presencial al modelo en línea, hemos tenido que hacer ajustes en la secuencia, porque en este caso, como se dan cuenta arriba, bueno, los datos no cambian. Están las materias que fueron historia del arte, introducción a las ciencias sociales, las unidades que utilizamos, el grado, 3 sesiones, el nivel al que queremos llegar, que es la creación, el método, que es la investigación, las estrategias que utilizamos, básicamente que son tecnologías y el aprendizaje colaborativo. Pero aquí en el desarrollo de la secuencia hicimos algunos ajustes porque hay que pensar que ahora es una educación en línea, que de hecho es otra de las ponencias que proponemos en este coloquio, ¿no? Esta transición de lo presencial a la educación en línea, que también es algo interesante. Bueno, en la sesión 1, el docente forma equipos y plantea un problema contextualizado, que es para que vean que es lo que estamos trabajando en las secuencias del SADE. Si las imágenes femeninas y masculinas, eso es lo que ellos van a trabajar y los alumnos investigan. Después, en el desarrollo, que es el andamiaje, el docente les comparte en la plataforma de Google Classroom el tutorial de Cosplay y además el link del programa para que desarrollen ahí su museo. Y en la organización ya colaborativa, él va haciendo revisión de los museos y los alumnos terminan el museo. Y en la tercera es la socialización, que es compartir con exposiciones. Entonces aquí es brevemente, ya con detalle lo que les acabo de mencionar, el inicio, cómo quedó en la plataforma las instrucciones, porque el alumno debe de ver que son 3 sesiones consideradas y cómo debe de subir su museo en un archivo. La segunda es cómo va a ver el tutorial, a descargar el programa para hacer el museo, y en la tercera pues ya es la socialización, que de hecho aquí hicimos una captura de un equipo que estaba exponiendo el museo.
y aquí tiene un acercamiento, y aquí se ve mejor, ¿no? Que es el esfuerzo que hacen del inglés, igual y por ahí, bueno, nosotros no somos especialistas, pero intentamos un poco que trabajen este eje transversal los alumnos, ¿no? Y también nosotros vamos perfeccionando nuestra lengua, ¿no? Nuestra segunda lengua. Y para evaluar, la primera sesión básicamente fue una autoevaluación para resolver el problema planteado. El segundo instrumento, que es una escala estimativa de desempeños, que es para evaluar habilidades, simplemente nosotros vemos cómo van realizando su museo virtual y cómo hacen sus cédulas en inglés. Y la tercera es la coevaluación, que es exponer en una sesión en Zoom sus museos y ellos se van a coevaluar y suben los instrumentos a la plataforma, nosotros los checamos y ya les asignamos una calificación. Para terminar, consideramos que nuestra propuesta socioconstructivista está encaminada a partir del aprendizaje situado a desarrollar la zona de desarrollo próximo, o sea, lo que los alumnos tienen y pueden desarrollar, el andamiaje, que son las habilidades que desarrollan, y la aplicación del conocimiento, que es básicamente la socialización a través de los museos que nos comparten. Los alumnos elaboraron distintos museos virtuales con textos en inglés y con ello desarrollaron habilidades de investigación, colaboración, síntesis, manejo de tecnología, planeación para difundir ideas, pensamiento crítico y, lo más importante, socializaron sus trabajos con sus compañeros. Finalmente, esta secuencia didáctica permitió la autorregulación de los alumnos y autonomía, porque ellos están autogestionando su tiempo. Acuérdense que estamos en línea. Y además están planeando sus proyectos. Esto es interesante, que les estamos dando pie, como lo dijeron en el equipo anterior, la maestra Mary y Ruth, para que en su casa puedan ver estos diagramas, pues aquí también que vayan haciendo sus proyectos de vida a futuro, y que con esto se fomente el pensamiento crítico a través de lo visual. Estas serían las referencias que utilizamos, básicamente, y con esto estaríamos terminando nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación con este tema fundamental sobre el fomento y desarrollo de habilidades en los alumnos de la Nacional Preparatoria, por medio de actividades digitales como las que nos presenta. Les recuerdo a nuestros asistentes escribir sus dudas en el chat con mayúsculas para posteriormente darles lectura. La siguiente ponencia, titulada Gamificación en el curso de Inglés 6, Proyecto Infocap, la presenta el maestro Sergio Reyes Crespo, quien es profesor de inglés de tiempo completo en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 7. Es licenciado en Letras Inglesas y maestro en Pedagogía. Ha cursado 10 diplomados relacionados con la enseñanza de la lengua, las TICs, el aprendizaje y la literatura. Ha sido conferencista en eventos nacionales dentro y fuera de la UNAM. Ha diseñado, coordinado e impartido cursos presenciales y en línea de actualización a profesores. Le cedo la palabra, maestro. Bien, buenos días. Voy a presentar una plática que va a estar relacionada con las dos pláticas anteriores. La nombré Gamificación en el curso de Inglés 6. Esto fue producto de una serie de actividades que hemos venido desarrollando en un Infocap desde el 2019 en la Escuela Nacional Preparatoria número 7. En este proyecto Infocap tenemos como objetivo general diseñar, elaborar, implementar y adecuar secuencias didácticas con contenidos, materiales y estrategias que promuevan la investigación, el análisis, la crítica, el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo. Pues bien, nosotros decidimos que en la unidad 1 de Inglés 6 podíamos empezar
a promover estos objetivos que tenemos en el InfoCaf. ¿Cómo? Bueno, primero haciendo una introducción a los alumnos a la gamificación para que aumentaran su motivación intrínseca y la práctica lúdica del idioma extranjero. Sabemos que la motivación, entre más intrínseca en contraposición con la extrínseca, es mejor, porque vamos a tener mejores resultados de aprovechamiento. Y si aunamos eso a la práctica lúdica, siempre sabemos que el juego va a hacer que aprendamos de una manera más natural y normal, que es lo que hacemos desde bebés, estar jugando y ahí vamos aprendiendo. Otra de las cuestiones que buscamos es relacionar la materia de inglés con los intereses y objetivos académicos y personales de los estudiantes. Y más adelante vamos a ver por qué. También buscamos promover el trabajo colaborativo. O sea, el proyecto que les dejamos a los alumnos es en equipos de 3 o 4 personas. Y uno de los beneficios que trae el trabajo en equipo o colaborativo es la integración, la negociación, bajar el rapport y promover la práctica comunicativa. Esto sabemos que para nosotros que trabajamos la lengua extranjera es muy importante. Y entonces los objetivos del InfoCaf, que son estrategias que promueven el análisis, la crítica, el trabajo en equipo y el aprendizaje significativo, se ven reflejados en el desarrollo de este proyecto. Bien, recordemos que Vygotsky afirmó que cuando el alumno trabaja con sus pares, se logra una mayor comprensión del objeto de estudio, porque entre ellos, entre los alumnos, manejan un lenguaje más accesible y cercano, a diferencia de cuando están hablando con los profesores, además de que se evita la barrera natural que se da entre el docente y el educando, que obstruye la comunicación total. Otro punto que resaltamos es al teórico Noonan, que menciona que hay argumentos pedagógicos que hablan en beneficio del trabajo grupal. Él menciona varios. Unos, aquí los vamos a nombrar. El trabajo grupal aumenta las oportunidades para los aprendizajes de utilizar la lengua. Permite un mayor potencial para la individualización de la instrucción. Promueve un clima afectivo positivo. Aumenta la motivación. Brinda un ambiente de comprensión. Da contextos en donde el significado puede ser negociado y brinda mayor oportunidad de negociación entre aprendientes de diferentes niveles. Esto es muy importante, esto último, porque todos nuestros grupos de inglés son heterogéneos, entonces tenemos desde el alumno avanzado hasta el que está muy retrasado. Y al trabajar en equipos vamos a ayudar a resolver este tipo de problemas. Auswell, que también ya fue mencionado en la plática anterior, menciona sobre los materiales. Dice, los materiales aprendidos significativamente y por repetición se adquieren y retienen de modo cualitativamente distinto, porque las tareas de aprendizaje potencialmente significativas son por definición relacionables y afianzables, con ideas pertinentes establecidas en la estructura cognoscitiva. Pueden relacionarse con las ideas existentes de manera que hagan factible la comprensión de varias clases de relaciones importantes, derivativas, correlativas, supraordinarias y combinatorias. Otro tema que manejamos en nuestro proyecto fue la metacognición, que también es conocida como teoría de la mente. Es un concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar ciertas ideas u objetos a otros sujetos o incluso a entidades. Los especialistas suponen que esta capacidad es connatural, es decir, de nacimiento. Cuando una persona cuenta con metacognición, está capacitada para entender y cavilar sobre el estado de la mente propia y de terceros. La metacognición también supone la capacidad de anticipar la conducta propia y ajena a partir de percibir emociones y sentimientos.
Estas definiciones las encontramos en el marco de la psicología. Y más adelante, una doctora venezolana del Mastro menciona lo siguiente. La metacognición irrumpe en el ámbito de la enseñanza de las lenguas a partir de las investigaciones sobre memoria y cognición llevadas a cabo por Tulving y Madigan durante la década de los 60 en el siglo XX, así como por Flavel a mediados de los años 70, quien acuñó el término metamemoria. Además de metamemoria, tenemos que estas primeras aproximaciones se difundieron rápidamente hacia el ámbito de la psicología y el aprendizaje con estudios acerca del metaaprendizaje, la metacomprensión, la metaatención y la metacognición. Entonces, en el ámbito educativo, la metacognición es una actividad consciente de pensamiento de un alto nivel que permite indagar y reflexionar sobre la forma como la persona aprende y controla sus propias estrategias y procesos de aprendizaje, con el objeto de modificarlos o mejorarlos, que es algo que buscamos en nuestros estudiantes. También manejamos la app de EducaPlay, que sirve en este caso, para que los usuarios creen una comunidad y se aprenda y se enseñe de manera lúdica. Se pueden hacer crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, dictados, y esta aplicación es gratuita. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En la unidad 1 del programa de inglés 6, en el aula virtual del Hábitat Puma, en la plataforma Moodle, de ahí tomamos la idea y la piloteamos en este ciclo escolar pasado, 2021, en el turno diurno de la Escuela Nacional Preparatoria número 7. Iniciamos diseñando un ejercicio para que los alumnos utilizaran la gamificación en un proyecto en equipos y que a la vez relacionaran la parte lúdica con el área de estudio que piensan llevar en sus estudios superiores. Entonces aquí tenemos el formato que les dimos a los estudiantes. Esto de utilizar formatos nos ha rendido muy buenos resultados porque organizan el trabajo de los alumnos y organizan la manera en que van a ser evaluados posteriormente y también la coevaluación y la autoevaluación. Entonces aquí los alumnos tenían que poner sus nombres, qué carrera iban a estudiar para que viéramos que eran carreras afines y después buscar un artículo cada quien en internet. De ese artículo cada quien tenía que poner el título, el autor o autores, si tenía abstract, ese era uno de los requerimientos para que el artículo fuera válido, luego una captura del texto y que el artículo tuviera conclusiones o discusiones o disertaciones. Y también con referencias de acuerdo al APA. Tenían que poner el link del artículo y después con esa información ellos tenían que hacer un juego en EducaPlay. Ya que lo habían hecho, aquí tenían que poner el link del juego que habían ellos seleccionado. Entonces aquí dice texto 1, entonces sería texto 1, texto 2, texto 3, porque eran 3 alumnos los del equipo. En el caso que fueran 4, bueno, pues serían 4 alumnos con 4 tipos de textos. Aquí ya tenemos el formato lleno. Ingeniero de sistemas biomédicos, ingeniero de sistemas biomédicos y astrofísica. Estos son del grupo 601A. Entonces, de acuerdo al APA, aquí está el texto uno de los textos que escogieron, el link del PDF y el link del EducaPlay. Y aquí tenemos el ejemplo del EducaPlay realizado. Con respecto a la metacognición,
consideramos que es muy importante ir entrenando a los alumnos en este aspecto. Para desarrollar esto de la metacognición, a los alumnos se les pidió que después de haber terminado el proyecto, hicieran una presentación en PowerPoint con 8 láminas, y por medio de esas 8 láminas iban a hacer una introspección de qué es lo que habían hecho. Aquí tenemos enumeradas las 8 láminas: datos del proyecto, tipo de proyecto, explicación del proyecto, las herramientas TIC utilizadas, ventajas y desventajas de las herramientas utilizadas, qué experiencias, desafíos y dificultades se encontraron, una imagen del producto y las referencias en formato APA. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, con respecto al tipo de ejercicios realizados en EducaPlay, la mayoría de los estudiantes eligieron sopa de letras, crucigramas y completar oraciones. Con respecto al ejercicio de metacognición, tenemos varios ejemplos de los resultados y a continuación pondremos algunos ejemplos. En el área 3, en la diapositiva 2, los alumnos pusieron que habían utilizado la materia de inglés, derecho, literatura y sociales. Explicaron en su proyecto leer artículos de divulgación científica referentes a nuestra área o algún tema respecto a la carrera que queremos estudiar, con la finalidad de crear un juego abordando las ideas importantes del artículo. Estas son palabras de los alumnos. 2 minutos, maestro. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos lo que pusieron en la diapositiva 4. Utilizaron Google Académico, EducaPlay Games. Las ventajas: fuentes confiables de información, variabilidad de juegos, el registro es gratuito. Desventajas de las TIC: no había la opción para trabajar varios usuarios en un mismo juego. Experiencias: trabajar en una aplicación de juegos, desafíos, lograr sacar las ideas importantes de los artículos, dificultades, aprender a ocupar información académica para la elaboración de un juego. Y este es el producto elaborado. Estas son sus referencias de acuerdo al APA. Aquí tenemos otro ejemplo. Como verán aquí, estos alumnos usaron imágenes y voy a pasar a más resultados. Podemos observar que en general los alumnos demostraron que pudieron trabajar de manera colaborativa. Vieron las ventajas y desventajas de las TICs. Buscaron de manera eficiente un texto en Internet. Encontraron las ideas principales de un texto. Hubo un aprendizaje significativo. Trabajaron utilizando la lectura, escritura y tal vez la práctica oral en la lengua meta. ¿Por qué pongo esto último en duda? Porque recuerden que estuvimos trabajando en Zoom y en Classroom. Entonces, como fue trabajo en equipo, pues yo nada más revisaba los resultados y el proceso, pero no veía yo las discusiones que ellos tenían. Y aquí les presento las referencias que utilicé para este trabajo. Sería todo por mi parte. Agradezco su atención. Buenos días. Agradecemos al maestro el compartir estas actividades que promueven el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo entre los alumnos. La siguiente ponencia se titula La tecnología educativa y sus oportunidades de desarrollo, a cargo del maestro Iram Delgado Camacho, técnico académico de la Mediateca de Iniciación y profesor del Colegio de Química. Es ingeniero químico por la UNAM, con estudios de maestría en Administración Industrial por la UNAM. Ha participado en diversos cursos y talleres para alumnos
y en diferentes eventos. También esta ponencia está a cargo de la maestra Citlali Aida Tobón Guzmán, quien es técnico académico de tiempo completo en cómputo y profesora de asignatura del Colegio de Informática. Es ingeniero en computación por la UNAM, tiene estudios de maestría en comunicación y tecnologías educativas por el ICE. Ha diseñado e impartido diferentes cursos de cómputo para profesores de la Escuela Nacional Preparatoria y ha participado como ponente en diferentes congresos, seminarios y encuentros académicos. Maestros, les cedo la palabra. Muy buenas tardes. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ok, como nos había platicado la maestra Arabel, en efecto, nuestra ponencia se titula La tecnología educativa y sus oportunidades de desarrollo. La trabajé en compañía de la maestra Citlali Aida y básicamente nuestra intención es hacer un análisis acerca de este concepto muy interesante que es el de la tecnología educativa y de qué manera puede impactar en nuestras quehaceres como docentes. Muy bien. Si nosotros vemos la definición de tecnología educativa, básicamente lo que encontraremos es que es la implementación o el uso de tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, en el ámbito educativo con el propósito de respaldar nuestros procesos de aprendizaje, tanto en la educación formal como la informal. Si nosotros reflexionamos acerca de esta definición, en realidad estamos englobando muchísimo o prácticamente todo lo que hacemos en nuestro quehacer como docentes. Considerando la coyuntura de la pandemia y todas estas cuestiones en las cuales nosotros tenemos que proveer alternativas para la educación presencial, pues el hecho de invertir en tecnología educativa está más que justificado. ¿Por qué? Pues como dice ahí la diapositiva, nosotros vamos a encontrar beneficios de este tipo de enfoque con respecto a la enseñanza como la veníamos haciendo de manera tradicional. Las tecnologías de información y comunicación se utilizan en muchos ámbitos. En el caso de la educación se ha encontrado que hay ciertas limitaciones y esas limitaciones tienen que ver con el enfoque. Lo que se ha tratado de hacer a veces es sustituir de alguna manera la actividad de manera tradicional, pero en realidad tendríamos que ver a la tecnología educativa como un apoyo que nos puede lograr o que nos debe permitir lograr un resultado más completo. Hacia 1999, David Cohen y Deborah Bull publicaron un ensayo en el cual nos manifiestan que existen 4 ventajas de la tecnología educativa que nos pueden permitir trabajar de una manera más ventajosa con los estudiantes. Estas ventajas van a estar en el desarrollo de actividades de refuerzo, la instrucción diferenciada, magnificar la instrucción y finalmente lograr un mayor compromiso y un mayor involucramiento del estudiante. Magnificar la instrucción estandarizada. En el caso de lenguas extranjeras existen ya aplicaciones como Busuu, Vocab, incluso hasta Duolingo. Son aplicaciones que son gratuitas y permiten practicar ciertos aspectos de la lengua. Probablemente lo que ha faltado a nuestro juicio es meter a ese tipo de aplicaciones en conjunción con lo que se hace dentro de nuestra cátedra. Si nosotros logramos coordinar eso, este tipo de aplicaciones se van a convertir en un apoyo. Y la razón es muy fuerte. Este tipo de aplicaciones son populares entre los chicos y bien encaminados y bien utilizados pueden ser elementos muy, muy valiosos. Les voy a platicar de un caso que ocurrió en el Punjab. Ese caso es relatado por un autor de apellido Chukra. Eso fue el año pasado.
Lo que se hizo en el Punjab, en la India, es básicamente dotar a los estudiantes de una serie de tablets y se les dio además una serie de videos que tenían material acerca de matemáticas y de física. El material fue complementario. Ellos tomaron de todas maneras lecciones con el maestro y los resultados son bastante interesantes. Se notó que incrementaron su desempeño en cerca de 20% con respecto a la media nacional en esos conocimientos. Es decir, un 20% ya es un resultado bastante interesante y no se puede atribuir al azar. Hubo una armonía entre la app utilizada, el trabajo del maestro y el equipo que se usó. Y eso es lo que permitió una mejora tan interesante. En algunos casos se ha visto que se les dota a los estudiantes de equipo. Si nosotros dotamos a los estudiantes de equipo, pero no les damos algún tipo de aplicación, de software o de alguna ayuda que les vaya a ser de utilidad, pues van a acabar utilizando el equipo de manera errónea. Entonces tiene que haber una armonía entre estos elementos. Vamos a pasar a las actividades de refuerzo. Las actividades de refuerzo dan la oportunidad a los estudiantes de practicar ciertos conceptos. Y en este campo también la tecnología educativa permite que puedan hacerlo a su propio paso. Es posible, ciertamente, como mencionaba en las ponencias anteriores, utilizar juegos y también es posible utilizar lo que se llama actividades guiadas. En el caso de la Mediateca, nosotros hemos trabajado con cierto material en el cual lo que se está pensando es que este material permita que los estudiantes de manera independiente aborden ciertos temas. Entonces, si analizamos un poquito lo que está mostrado en la pantalla, en este caso es para una lección de francés, se parte de un objetivo. Una vez que el estudiante conoce el objetivo, se le presenta un plan. ¿Qué es el plan? Es básicamente la serie de actividades que va a desarrollar. Nosotros le vamos platicando un poquito qué es lo que va a hacer para que él se vaya familiarizando con el terreno. Una vez que ya tiene definido el objetivo y el plan, se le da la información o se le dan las fuentes en los cuales ellos pueden consultar la información para poder desarrollar sus actividades. Después de eso viene un breve quiz, un test, para saber con ejercicios muy sencillos si los conceptos que ellos tenían ya están claros y por lo tanto pueden pasar a actividades más complejas o tendrían que regresarse. Ellos tienen que hacer en un momento dado esa valoración. Bueno, una vez que ya se logró esa etapa, lo que sigue es una etapa de producción. En esa etapa de producción, básicamente lo que van a hacer los chicos es generar alguna serie de oraciones, a lo mejor generar un texto, hacer cosas más complejas dependiendo obviamente de su nivel. Una vez que ya hicieron esta actividad de producción, vamos a llamarla, vienen cuestiones de autorreflexión, qué tanto les ha sido útil, qué tanto los ha ayudado, y si desean una práctica adicional, vienen ejercicios adicionales. Entonces, como estamos viendo, si yo tengo este tipo de estructura, yo no necesito necesariamente consultar a mi maestro. Yo tengo los elementos para poderla trabajar de una manera autodidacta. Bueno, otra de las cuestiones con las cuales la tecnología educativa nos puede ayudar es en el hecho de la instrucción diferenciada. Nosotros hemos notado que hay ciertos alumnos que son muy buenos en ciertas áreas y van a tener problemas en otras. Entonces aquí la idea central es, yo tengo que generar algún tipo de actividad que nos permita valorar si están captando lo que tendrían que captar y de ser afirmativa esta cuestión, entonces tendrían que pasar a actividades más complejas. Si no es el caso, tendrían que regresarse. Entonces, simplemente es cuestión de diseñar
nuestras actividades tomando en cuenta este tipo de criterios. El hecho de estar valorando continuamente para poder avanzar o regresarnos. Entonces son justamente las respuestas que obtiene el aprendiente lo que nos va a guiar para saber hacia dónde tenemos que movernos en una actividad. Eso lo puede hacer bastante bien una persona utilizando, un diseñador utilizando la tecnología educativa. Bueno, si yo quiero incrementar el compromiso de los estudiantes, puedo hacerlo vía juegos, puedo hacerlo vía actividades interactivas y la tecnología aquí vuelve a ser muy, muy útil. Yo les voy a presentar el caso de Ardora. Ardora es una aplicación que fue diseñada en España, es relativamente reciente, por eso quiero mencionarla. Nos permite hacer hasta 35 tipos de actividades diferentes, es gratuita y realmente, por ejemplo, para que alguien que ha trabajado con Hot Potatoes es bastante amigable, bastante fácil de plantear la actividad y poderla desarrollar. Básicamente en Ardora tenemos 4 pestañas. Una corresponde a la actividad y en esta pestaña básicamente lo que vamos a agregar son, por ejemplo, las columnas, si yo voy a hacer un ejercicio de relación de columnas, las palabras, si voy a hacer un crucigrama, etcétera. En opciones de ejecución básicamente vendrían comandos para ofrecer retroalimentación al estudiante. Mensajes como lo hiciste muy bien o ten cuidado en tal resultado, etcétera. En el caso de página web, yo puedo cambiar los colores, puedo cambiar un poco el diseño, las letras de mi actividad. Y finalmente, en la última pestaña, es para ver si el estudiante puede o no repetir el ejercicio. Una vez que yo llené estos 4 campos, lo que puedo hacer es prácticamente publicar ya mi actividad. Y esta va a ir a dar a la red, entonces no tiene mayor problema. Otra de las actividades que son muy interesantes es la generación de libros digitales o revistas digitales. En este caso pongo el ejemplo de LIM, pero estuvimos trabajando justamente con la maestra Citla en cursos anteriores con FlipSnack. En ese caso, la idea era trabajar con chicos de sexto en un curso de química. Ellos realizaron una investigación acerca de los elementos de la tabla periódica y su relación con el metabolismo. Una vez que ellos recopilaron la información, la adaptaron en archivos y esos archivos se vaciaron en este tipo de aplicación y finalmente lo que generaron pues es un libro digital. Sentimos nosotros que este tipo de enfoque es muy interesante para ellos porque les permite explotar su creatividad. Pudimos observar cómo ellos jugaban mucho con los colores, jugaban con las imágenes que podían ir adicionando. Entonces sentimos que este tipo de actividades son interesantes y son motivadoras y en realidad pues son gratuitas. 2 minutos, maestro. La tecnología educativa va a presentar, como les decía, ventajas importantes cuando nosotros podemos aplicarla de manera correcta. Entonces, el hecho de mejorar nuestras habilidades para generar actividades de refuerzo, el facilitar la instrucción, el incremento en la participación y compromiso de los estudiantes son muy logrables en nuestra Escuela Nacional Preparatoria, siempre y cuando, como dice ahí, contemos con la infraestructura de comunicación adecuada y que los profesores obviamente cuenten con los dispositivos para llevar este tipo de actividades. La tecnología permite usar de modo eficiente los recursos tecnológicos en nuestro ámbito educativo. Como les decía, si tienen la posibilidad de checar el trabajo de Cohen y Boll, es interesante a ese respecto. Y pues no me queda nada más que agradecerles y eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al maestro por su participación con un tema que nos es de gran relevancia por
el contexto y la modalidad que vivimos actualmente. Damos paso a nuestra última ponencia titulada Idiomas y Tecnología, presentada por las maestras Brenda Isela del Canto Celis, quien se desempeña como técnico académico de los laboratorios de idioma y profesora de informática del plantel 6, Antonio Caso. Cuenta con 17 años de antigüedad docente. Es licenciada en informática por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es maestra en educación por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con 98% de avance en la carrera de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con certificación para dar clases en línea por parte de la TGTIC. Ha sido instructora en diferentes diplomados y talleres de actualización dirigidos a los docentes de la UNAM en el área de cómputo, TICS, en el aula virtual, y mejores prácticas del uso de la tecnología en el aula de clases. Actualmente se encuentra cursando el 4º nivel de lengua extranjera francés y el 1er nivel de lengua extranjera italiano en la ENALT. También la maestra Gabriela Sañudo Chapú, profesora de inglés como lengua extranjera en el plantel 6 Antonio Caso de la Escuela Nacional Preparatoria y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 9 años de antigüedad docente. Es licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es maestra en Enseñanza del Inglés por la Universidad de Southampton. Cuenta con el curso de formación de profesores de lenguas y culturas y el diplomado de actualización en lingüística aplicada a distancia para profesores de lenguas, ambos por parte de la ENALT. Actualmente se encuentra cursando el 3er nivel de lengua extranjera francés, también en la ENALT. Maestras, les cedo la palabra. Buenos días. Antes que nada vamos a dar el agradecimiento a los organizadores de este 11º simposio de aprendizaje de la lengua. El día de hoy, una servidora y la maestra Gabriela Sañudo vamos a hablar sobre un tema en específico que nos pareció muy interesante, en el cual intentamos integrar lo que son las materias de inglés con la materia de informática en un trabajo, una práctica final que se entrega para la materia de informática. Este trabajo lo titulamos Idioma y Tecnología y les vamos a explicar un poquito de dónde proviene la idea, qué fue lo que estuvimos trabajando y les vamos a mostrar pues los avances de este proyecto, ya que este proyecto pues se inicia el ciclo escolar pasado, 2019-2020, se logra todavía sacar o establecer algunas características en lo que teníamos como sistema escolarizado y vamos a hacer un contraste ahora con este nuevo sistema en línea que la pandemia nos obligó a llevar. Entonces, sin más, les vamos a explicar un poquito sobre este tema que nosotros titulamos Idioma y Tecnología. Pues bueno, en la actualidad es de suma importancia que los alumnos cuenten con habilidades tanto tecnológicas como habilidades lingüísticas de una segunda lengua, como son de lectura, escritura de textos, habilidades de investigación y habilidades de pensamiento crítico, no solamente en el idioma español, sino también en un idioma extranjero. En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, como nosotros lo sabemos, pues dan de inicio, pues lo que son dos lenguas extranjeras, que es una francés y otra inglés. Nosotros nos estamos centrando un poquito más en el inglés porque sabemos que es una de las principales lenguas habladas en el mundo, eso es una de las cuestiones. Y la segunda es de que, pues recordemos que muchos de los textos científicos que vamos a encontrar, y más a nivel tecnológico, pues están asentados en idioma inglés y es de suma importancia también que los alumnos cuenten con esta habilidad de entenderlos y de poder escribir para expresarnos, ¿no? Ya que sabemos que la tecnología también pues marca a lo mejor de una manera importante estos parámetros para poder trabajar, ¿no? Y entonces el inglés, ¿no? No decimos, generalmente hablamos de una computadora y decimos mouse, no decimos ratón, ¿no? Entonces estamos integrando la lengua y así vamos a encontrar muchas palabras en el área de informática
que provienen del idioma inglés y que, bueno, pareciera que son transparentes para nuestro idioma, pero a veces no es tan cierto. Entonces decidimos a partir de estas nuevas habilidades, de estos nuevos retos que se presentan a los alumnos, pues irlos integrando, ¿no? Para que ellos vayan trabajando. También sabemos que en el plan de trabajo de la bióloga Dolores Valle Martínez, nuestra directora general actual, pues refleja la necesidad de fomentar en los alumnos más herramientas para su desarrollo académico y profesional, ¿no? Para que esto sea integrado a un campo laboral posteriormente. Y bueno, pues dos de las materias que ahora tienen mucho auge y que se están estableciendo más que por la parte científica que representa, por la parte de habilidades que se debe de tener tanto tecnológicas como el uso de una segunda lengua, ¿no? En este caso es la materia de informática y la materia de inglés. Nosotros proponemos pues integrar estas dos áreas en un trabajo conjunto, en un trabajo de investigación, ¿no? Es un trabajo de cierre realmente de unidad, de una segunda unidad que es la materia de informática. Y bueno, pues como les comentaba al principio, nosotros empezamos trabajándolo de manera presencial, pero pues después de que azota la pandemia de COVID-19, pues decidimos seguir integrando estas habilidades y tratar de desarrollar estas habilidades con nuestros alumnos, pero pues ahora nos vimos obligados a hacerlos de manera en asesorías en línea. Y para eso, bueno, yo que doy la materia de informática, pues platiqué con la coordinación de la mediateca y con algunos asesores para que me ayudaran y me dijeron que sí, ya como lo habíamos trabajado anteriormente en sistema presencial, me dicen vamos a trabajarlo ahora por medio de las asesorías de la mediateca. ¿De qué se trata este trabajo? En realidad es que los alumnos de la materia de informática lean artículos relacionados con aspectos tecnológicos. Para este caso en específico se les puso a leer el tema de Internet de las Cosas en un idioma extranjero. En este caso fue inglés, que es el que también llevaban los chicos como materia curricular. Y bueno, lo que intentamos es que el alumno sea capaz de leer, identificar y resumir a partir de ideas principales un texto, pero no solamente es un texto científico de algo en particular, sino que es un texto científico que va relacionado con informática, pero que además está en idioma extranjero. En este caso es inglés. La primera actividad que desarrollan los alumnos es que se van a juntar en equipo de 3 personas. Van a empezar a acudir a la mediateca, ya sea la mediateca física o la mediateca digital. Yo les proporciono a los asesores, a la coordinación y al cuerpo técnico un artículo que está en idioma en inglés sobre Internet de las Cosas, ¿no? Entonces ellos tienen que ir a la mediateca, pedir que se les facilite esta lectura y ellos comenzar a hacer la lectura. Obviamente ellos tienen a su disposición pues todos los materiales, tanto digitales y en su momento impresos para poder hacer esta lectura y también tienen la ayuda de los asesores, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que hacer es ir a la mediateca a que se les facilite la lectura, ¿ok? Luego van a realizar esa lectura y tienen que realizar en su cuaderno específicamente la definición de lo que es Internet de las Cosas, las características, la arquitectura, los ejemplos y futuros del Internet de las Cosas. Todo esto es en inglés, ¿no? A partir de este texto. Ellos saben también que pueden hacer algún tipo de investigación en Internet de este mismo tema, pero la condición es de que sea siempre en la lengua extranjera, en inglés, ¿ok? Una vez que ellos terminan esa primera lectura, hacen la definición, las características, la arquitectura y los ejemplos y el futuro, pues tienen que escanear su trabajo y subirlo a la plataforma virtual. En nuestro caso, trabajan con aula virtual de DGTIC. Dentro del aula virtual pues van a tener actividades señaladas en donde van a ir subiendo específicamente lo que se va pidiendo en cada uno de sus actividades.
La actividad 2 es que en equipo igual, a partir de esa lectura y a partir de que ellos empiezan a ver lo que son las palabras claves, que ellos tienen ya las ideas principales de la definición, características, arquitectura, ejemplos, futuro del Internet de las cosas, pues van a hacer un guión de trabajo para un cortometraje. La segunda actividad que tienen que entregar ellos es un cortometraje, y también el cortometraje tiene que estar en inglés, no solamente escrito, sino ahora viene una dificultad mayor, tienen que hablar, ¿no? Tienen que hablar a partir de ese artículo y ya no es nada más como leer lo que venían o las ideas principales, sino que ahora tienen que hacer un cortometraje en donde pues ellos expliquen y van a requerir pues un poquito más de nivel en esta parte. Entonces, lo siguiente es hacer un cortometraje, y para todo esto saben que siempre van a poder contar con la ayuda de los asesores de la mediateca, todo el cuerpo de la mediateca en particular. Una vez que ellos ya hicieron su cortometraje y lo suben igual a la plataforma de Tu Aula Virtual, igual tiene un espacio específico, pues van a empezar a grabar ese cortometraje. El cortometraje puede estar realizado en la herramienta que ellos deseen. Pueden utilizar la herramienta que ellos deseen. Hay algunas herramientas que se les proporcionan para que los puedan hacer, pero la realidad es que queda abierto. Lo importante aquí es que vayan desarrollando estas habilidades y vayan aprendiendo igual lo que es Internet de las cosas. No nada más que vayan aprendiendo palabras nuevas en otro idioma, sino que vayan entendiendo pues para qué sirve esto del Internet de las cosas. Una vez que ellos graban su cortometraje a partir de su guión y todo esto a partir de la primera investigación, pues tienen que agregarle subtítulos. Subtítulos a su video que deben de ser referencia a lo que ellos están diciendo. Es súper importante que ellos hablen, no solamente escriban, sino que también hablen. Y que nos hagan pues como la traducción, porque pues obviamente no todos saben inglés, entonces la idea es socializar este video. En cualquier momento ellos saben que pueden apoyarse de un asesor en la mediateca para realizar todas estas actividades. La última actividad es que ya tienen que enviar ellos el cortometraje de manera individual, igual en la plataforma de Tu Aula Virtual, y van a subir el video a YouTube o directamente a Drive o alguna plataforma que nos permita visualizar ese video y que yo lo pueda evaluar. Obviamente tienen rúbricas de evaluación muy específicas y dentro de las rúbricas de evaluación pues viene que el idioma que tienen que utilizar siempre es el inglés. Este artículo pues yo lo reviso, yo verifico que tenga la información que se requiera y con base a esa información pues se les pide lo demás y ellos pueden pues investigar más a fondo sobre el Internet de las cosas, o si se les dificulta el idioma también pueden ir a la mediateca y platicar con los asesores. Ellos están enterados del proyecto y pues son los que me ayudan a hacer esta labor. Ahorita la maestra Gabriela Sañudo les va a hablar un poquito más cuál es el trabajo real de los asesores y les va a mostrar también unas evidencias que tenemos. Maestra, muchas gracias. Adelante. Gracias, maestra. Bueno, con base en lo que la maestra ya dijo, se realizó este trabajo, disciplina, y que los alumnos pudieran investigar un poco más y bueno, haciendo uso de la mediateca y de todas las herramientas que les podemos dar ahí. Entonces, bueno, lo que los alumnos tenían que hacer, como ya lo dijo la maestra, era ir, solicitar el artículo y, bueno, hacer la lectura y hacer una síntesis, ¿no? Entonces, en la mediateca, en la primera etapa, digamos, lo que les ayudamos a hacer es justamente a la lectura de este texto, pero de manera que ellos pudieran hacer una mejor síntesis, ayudándolos con la parte de la comprensión, por ejemplo, buscando palabras claves, ideas principales, ideas secundarias y demás.
Esto también basados en el programa de inglés, en la parte de la lectura y comprensión de textos científicos. En la siguiente parte, que era cuando se iba a realizar el cortometraje, es donde, bueno, los alumnos iban a la mediateca y cuando estábamos en la parte presencial, bueno, en clases todavía presenciales, se logró hacer un taller exclusivo en el que se apoyó la realización del cortometraje. En este taller lo que se hizo fue, a partir de la síntesis que los alumnos ya habían realizado del artículo, y pues algunos buscaron más información más allá de este artículo, haciendo uso de los recursos de búsqueda en materia de informática y también otros recursos que en la mediateca les pudimos dar. Bueno, a partir de esa información, los alumnos empezaron a realizar su guión, y para la realización de este guión, en la mediateca se les apoyó tanto en la parte más básica de vocabulario, por ejemplo, como en, bueno, redacción, cosas más específicas de guión, a veces un poco con con los elementos que debía llevar su guión, también en la sintaxis, en todo el proceso de la escritura, y posteriormente, cuando ya estaban escribiendo, por ejemplo, los diálogos, se les apoyó en la parte de pronunciación para que cuando grabaran su cortometraje ellos tuvieran pues apoyo, tuvieron este apoyo por parte de la mediateca en esa parte, ¿no? En la parte de pronunciación. Esto sobre todo se dio en la primera aplicación, cuando estábamos en la parte de presencial. En la segunda aplicación se trató de apoyarlos lo más que se pudo a través de asesorías en línea. Y bueno, estas son algunas de las evidencias que se obtuvieron con este trabajo. Aquí vemos, por ejemplo, las definiciones, las características que tomaron a partir del artículo que leyeron. Y también vamos a mostrarles un pequeño segmento de unos guiones que realizaron. Aquí ya está en la segunda columna, pueden ver ya los diálogos que escribieron los alumnos. Y finalmente el producto al que se llegó. Vamos a darles una pequeña muestra del cortometraje. Hey, what's up? Oh, hey. I'm hungry. You don't have something to eat? A minute. Wait a minute. How did you do that? What? Oh, that's nothing. It's just IoT, Internet of Things. México, Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, Informática. Internet of Things. Definition. Internet of Things refer to a type of network that connects any object with the Internet. Characteristics. 1. Interconnectivity. Means that anything can be interconnected with global information. 2. Things-related services. These refer that physical things are associated with virtual things. 3. Heterogeneity. This is related with devices that are able to interact with other devices, despite of being based on another network. 4. Dynamic changes. The state of devices change dynamically. For example, sleeping and waking up, connected
and or disconnected, as well as the context of devices, including location and speed. Como podemos ver en ambos sistemas, se logró la obtención, obviamente, del producto que se quería. Sin embargo, también nos damos cuenta que en sistema presencial es mucho más fácil cómo lograr los objetivos que queremos y que los chicos son como más activos, ¿no? Pero no deja de tener este impacto. A ambos grupos, aunque fueron en distintas situaciones, entregaron trabajos de muy buena calidad, pues con base a esta primera lectura, incluso para lo que es el segundo ciclo escolar, el que ya nosotros trabajamos en línea, los alumnos presentan un mayor desarrollo en la investigación del tema que los de la primera. Los de la primera vez se fueron como mucho más con el texto que se sugirió y con base a ese texto pues hicieron el cortometraje, y los segundos que ya estaban un poquito más en su casa, que tenían como las herramientas más cercanas, pues lo que hicieron fue a hacer la investigación. Pero creemos que podemos nosotros trabajar ciertas materias, ciertas cosas, pues con ayuda de los idiomas, y que los chicos sepan que es muy importante, porque no nada más en su trabajo, yo lo que les comento es, no, el día de mañana no nada más les van a decir, ¿sabes utilizar Excel? No, pues sí sé utilizar Excel. ¿Lo sabes utilizar bien? No, sí, pero bien en inglés, por ejemplo, ¿no? Muchas veces les dejan los programas en otro idioma, pues también para darse cuenta si los chavos saben, ¿no? Porque también una de las habilidades que ya les están pidiendo es, usa bien la tecnología y bueno, al menos aprende en el área en la que estás a leer, ¿no? A leer en un idioma extranjero. Y bueno, por lo menos aquí en México creo que el de excelencia o el que se está pidiendo más es inglés. Entonces, bueno, estos son los resultados. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta mesa. Agradecemos a los organizadores de este simposio por la invitación y por permitirnos este espacio. Y maestra Gaby, no sé si quiera comentar algo para el cierre. No, muchas gracias, maestra Brenda. Creo que es todo. Bueno, nada más decir que sí, efectivamente, en cuanto a las asesorías en Mediateca, sí es diferente y fue mucho más sencillo en el ciclo escolar en el que todavía se hizo de manera presencial, pero sí hubo buena respuesta con las asesorías en línea. Entonces, aunque obtuvimos tal vez productos distintos, creo que ambos fueron buenos. Gracias. Muchísimas gracias. Cualquier duda, bueno, mediante el chat se pueden dirigir y con mucho gusto se las vamos respondiendo. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por su valiosa intervención con esta ponencia. Una vez más, agradezco la participación de nuestros ponentes y asistentes a esta mesa. Cedo la palabra al maestro Horacio Báez para el cierre de la misma. Quienes integramos la organización de este simposio reconocemos la entusiasta participación y las aportaciones de nuestros ponentes. De igual manera, agradecemos a los asistentes a la mesa número 2. Con esto, damos por concluida la sesión y esperamos contar nuevamente con su presencia mañana para participar en los talleres. De igual modo, pueden ponerse en contacto con nosotros al correo mediateca.simposio.enp2@gmail.com.